así que vamos a comenzar con el encuentro del día de hoy. En la clase pasada, en el encuentro de la semana pasada, habíamos empezado a ver el mercado monetario, vimos el lado de la demanda y lo que vamos a ver hoy va a ser el lado de la oferta para cerrar con el equilibrio en el mercado y la deducción de la función LM. Vamos a compartir el PowerPoint. Bien, entonces vamos a ver cómo se comporta la otra pata de este mercado financiero, monetario, de activos financieros que empezamos a ver la clase pasada. En particular, vamos a ver cómo se comportan o cómo se conforma y cómo se comporta esta estructura del sistema financiero a través de las instituciones, de las diferentes instituciones que lo integran, la modalidad de operación, los instrumentos con que operan, aunque más allá de eso finalmente nos vamos a quedar con el sistema bancario. Las instituciones que integran el sistema financiero las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, el sistema bancario, que está integrado por el Banco Central, los bancos comerciales y los bancos no comerciales. El Banco Central es la autoridad monetaria, es el encargado de la emisión de dinero, ya vamos a volver sobre él, no nos vamos a detener mucho ahora. Los bancos comerciales son los que están autorizados a realizar todo tipo de operación financiera, aunque se destacan por una en particular que es la de mantener depósitos a la vista. También, como parte central de la unidad, vamos a volver sobre los bancos comerciales. Es decir, después de esta breve presentación de otras instituciones del sistema financiero, nos vamos a detener en dos de ellos, que es el Banco Central y los bancos comerciales. Los bancos no comerciales son aquellos que generalmente reciben depósitos a más largo plazo y los canalizan hacia préstamos también de mediano o largo plazo, como pueden ser los bancos hipotecarios para la compra, refacción, construcción de vivienda, y los bancos de inversión que son los que operan en tipo leasing, por ejemplo, o sea, la compra por parte de las empresas de determinado tipo de maquinarias, vehículos, y normalmente el reaseguro de ese préstamo es la prenda que se realiza sobre el bien mueble que compran las empresas. Fuera de este sistema bancario tenemos instituciones financieras no bancarias. Bueno, allí yo he puesto solamente 4, hay innumerables hoy en día, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, las ex cajas de crédito que después se transformaron en bancos cooperativos. Tal vez el que más llame la atención sean las compañías de seguro, porque uno piensa, bueno, no, la compañía de seguro, yo le pago por el seguro del auto o por el seguro de incendio de la casa, pero no es una entidad financiera. O sea, yo no voy a hacer un depósito
en la compañía de seguro y luego lo voy a retirar. Lo que pasa es que con este tipo de compañías, como también son otro tipo de compañías aseguradoras, las viejas AFJP, se consideran dentro del sistema financiero como instituciones financieras no bancarias porque están obligadas a operar casi en un 100% de su patrimonio en el sistema financiero. Esto es porque tienen que hacer frente a contingencias y para eso necesitan efectivo. Entonces, por ejemplo, no pueden invertir en un campo, no pueden invertir en un departamento. Entonces, se mueven con papeles, con instrumentos financieros solamente y por lo tanto se los considera dentro del sistema financiero como instituciones financieras no bancarias. Bien, les decía que íbamos a centrarnos en dos instituciones de tipo bancario, que eran el Banco Central y los bancos comerciales. También dijimos que el Banco Central es la autoridad monetaria, es decir, es quien establece las normativas. Si ustedes a ver si pueden seguir el curso, las normativas que tienen que seguir el resto de las instituciones del sistema financiero. Es también quien emite el dinero. La emisión de dinero, ya la vamos a volver sobre ese punto en particular, tiene sus características, pero la emisión en sí, la impresión del billete y las monedas, lo hace solamente el Banco Central. Es el encargado de establecer la política monetaria y financiera. Normalmente los bancos centrales debieran ser independientes y la fijación de la política monetaria y financiera no tendría que estar influenciada por la parte fiscal, que es la que maneja los gobiernos, el Ministerio de Economía. Pero bueno, es bastante difícil que se dé en la práctica. De todas formas, es el encargado de establecer y ejecutar la política monetaria y financiera. Respecto del tipo de cambio, ejecuta la política cambiaria. Ese sí no es un resorte del Banco Central establecerla. El establecimiento de la política cambiaria normalmente le corresponde al Ministerio de Economía, al Poder Ejecutivo. ¿Sí? El Banco Central solamente la ejecuta porque tiene los instrumentos para poder hacerlo. También es prestamista y agente financiero del gobierno. ¿Qué significa que sea prestamista y agente financiero? Bueno, si los gobiernos operan con déficit, como normalmente sucede, necesitan que alguien cubra esos déficits. Necesitan pedirle prestado a alguien. Podría ser que no pretendan pedirle prestado al Banco Central, ¿sí? Pero en una primera instancia el Banco Central seguramente le va a hacer el adelanto del efectivo que necesita y luego colocará los títulos públicos en diferentes tipos de instituciones financieras o particulares, dependiendo de qué características tengan esos títulos públicos, si están nominados en pesos, si están nominados en dólares, si son bajo legislación argentina o son bajo legislación extranjera. Decimos que entonces no solamente es un prestamista del sector público, sino que además es agente financiero del gobierno. ¿Qué significa eso? Que ante la emisión de deuda que realizan los gobiernos, el encargado de colocar esa deuda entre particulares o entre instituciones financieras es el Banco Central. Y también el Banco Central es prestamista de última instancia de los bancos comerciales. Cuando los bancos comerciales incurren en un rojo financiero, como les suelen decir,
Bueno, el prestamista rápido para reconstruir su nivel de reservas es el Banco Central. Son aquellos que, como dijimos, están habilitados para realizar todo tipo de intermediación financiera, pero se destacan por un... La importancia de estos bancos es que manejan el porcentaje más importante de los activos líquidos que hay en una economía, ¿sí? Entonces, y por lo tanto, al manejar estas operaciones, tanto de familias como de empresas, son los intermediarios entre estas unidades económicas que ahorran, que en algún momento dijimos que eran las familias o los individuos, y las unidades económicas que normalmente incurren en un déficit, que son las empresas. ¿Y qué vamos a ver? En algún momento dijimos que estos intermediarios financieros necesitan de instrumentos financieros para poder operar, para poder financiar la actividad económica dentro de la economía. Sí. Se le cortó el internet y la diapositiva anterior no se escuchó casi. Bueno, no me había dado cuenta que se había cortado. Les decía entonces que los bancos comerciales son importantes porque canalizan la mayor parte de las operaciones líquidas o las operaciones financieras de corto plazo que realizan familias y empresas. Las familias eran las unidades económicas que ahorraban, las empresas son las unidades económicas normalmente deficitarias porque llevan a cabo el proceso de inversión y por lo tanto requieren de financiamiento. Entonces estos bancos comerciales operan como intermediarios directos de ese tipo de operaciones. Y si bien estos bancos pueden realizar cualquier tipo de operaciones, decíamos de que se destacan porque son las únicas que están autorizadas a realizar o mantener depósitos a la vista, contra los cuales la gente puede emitir cheques. Entonces son de una operación, si uno quiere sacar dinero, lo hace muy rápidamente. Si uno quiere pasar dinero de alguien, de un agente a otro, también lo puede hacer muy rápidamente. Entonces manejan los activos más líquidos en un porcentaje muy elevado. Los agregados monetarios que vamos a ver en este punto ya no son los que en algún momento habíamos mencionado de bonos, acciones, plazos fijos, etcétera, sino aquellos que componen la oferta monetaria, ¿sí? Dentro de esa oferta monetaria hay una parte que es la emisión de dinero que realiza el Banco Central. En el libro de Dorbush lo van a encontrar simbolizado con la letra H. Yo normalmente trato de seguir la nomenclatura del libro, pero en este caso no lo hago porque me disgusta mucho la letra H como símbolo de la base monetaria, y prefiero utilizar M0. Y bueno, y el otro agregado es el que consideramos la oferta monetaria, que está compuesto del efectivo en poder del público y los depósitos a la vista. La base monetaria, que son los billetes y monedas que emite el Banco Central, van a estar dentro de ese M1, dentro de esa oferta monetaria. Si solo consideráramos la moneda de curso legal, en nuestro país los pesos, en Estados Unidos el dólar,
el euro en Europa. Si solamente consideráramos la moneda de curso legal, el único que podría crear dinero dentro de la economía es, y en ese caso, creación es sinónimo de emisión. Sin embargo, en las economías modernas, en las economías actuales, vamos a tener que distinguir entre creación primaria, que corresponde a la emisión de dinero, y una creación secundaria. La creación primaria, entonces, al tratarse de emisión de billetes y monedas, la va a realizar el Banco Central. La creación secundaria de dinero, vamos a ver que la realizan los bancos comerciales por un proceso de expansión de los depósitos. Esto, ya lo vamos a ver también, cuando se deposita, cuando alguien deposita dinero en un banco, el banco a su vez, por el proceso de préstamos que lleva a cabo, puede generar más dinero, puede crear dinero. Eso es lo que llamamos creación secundaria de dinero. El límite a esa creación va a estar dado por algo que también vamos a ver, que es el multiplicador de la base monetaria o simplemente el multiplicador del dinero. Veamos primero la creación primaria, es decir, la emisión que realiza el Banco Central. Bueno, este M0, esta base monetaria, se va a componer de la circulación monetaria, que a su vez puede estar en manos de la gente, en manos del público o en manos de los bancos como depósito, más lo que debe ser son los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. Los bancos comerciales están obligados, por normativa del Banco Central, a mantener una parte de sus depósitos como reserva. Eso es lo que estamos viendo como depósito de los bancos en el Banco Central. Significa que realmente están depositados en el Banco Central esos fondos. Bueno, en algunos casos sí, o en una proporción sí, y en otra no. O sea, no es necesario que estén depositados en el Banco Central, pueden estar dentro de la bóveda del mismo banco comercial. Lo que pasa es que como no lo puede tocar, es como si estuviera depositado en el Banco Central. Tan es así que el Banco Central tiene un costo por obligar a los bancos comerciales a mantener ese dinero inmovilizado. ¿Sí? Sí, el Banco Central paga una tasa de interés sobre esas inmovilizaciones. ¿Qué cosas? O sea, esta base monetaria no permanece fija, o sea, el Banco Central va actuando dentro del mercado financiero, expandiendo o contrayendo esa base monetaria. Para que se modifique la base monetaria, se tiene que la base monetaria viene a ser el pasivo que tiene el Banco Central. No sé si lo dijimos en la clase pasada, pero bueno, ¿por qué es pasivo del Banco Central? Porque si yo tengo un billete de 1.000 pesos del Banco Central, el Banco Central tendría la obligación de darme 4 dólares, ¿sí? Que serían lo que estaría pudiendo comprar yo al precio del dólar más o menos hoy. Es decir, es un pasivo que está respaldado por una parte de su activo, ¿sí? Entonces, el Banco Central tiene un balance como los que solemos conocer de cualquier tipo de empresa, o si nosotros quisiéramos hacer nuestro propio balance para mantener nuestras cuentas equilibradas, también sería algo similar. Vamos a ver entonces cuáles son, o sea, si los determinantes de la expansión y la contracción monetaria tienen que ver con movimientos en el activo del Banco Central. Vamos a ver entonces cómo se compone este balance del Banco Central.
Bueno, obviamente es un esquema, puede cambiar de bibliografía a bibliografía, la del Gorduch es un poco más confusa por explícita, no porque esté mal, explicita otros componentes o lo explicita más minuciosamente a los componentes de activo y pasivo del Banco Central. Para lo que nosotros necesitamos, este esquema que estamos viendo ahora es más que suficiente. El activo se compone de las reservas internacionales, de oro y divisas, de los préstamos al sector público, a través de los títulos públicos que permanecen en cartera del Banco Central, y de los préstamos a la banca comercial a través de los redescuentos que realiza. Y puede haber otros activos en manos del Banco Central. De hecho, también tiene activos físicos que caerían dentro de estos otros activos. Por ejemplo, los edificios donde opera el Banco Central también suele tener algunos otros inmuebles que por diferentes circunstancias han quedado en sus manos, ¿sí? El pasivo, habíamos dicho que era la circulación monetaria más los depósitos de los bancos en el Banco Central. Bueno, ahí tenemos explicitado que esa circulación monetaria puede ser efectivo en poder del público o puede ser efectivo en poder de los bancos. Y también puede haber otros pasivos de poca monta, de poca relevancia. Bien, decíamos entonces que para que aumente la base monetaria, o sea, los componentes del pasivo, tiene que aumentar algún punto, algún ítem del activo. Por ejemplo, reservas internacionales, dijimos que era oro y divisas. Los exportadores pueden liquidar divisas, el Banco Central compra esas divisas, emitiendo dinero que va a ir a parar a manos del público o a las cuentas que esos exportadores tengan en los bancos. ¿Sí? Será efectivo en poder del público, efectivo en poder de los bancos. Los préstamos al sector público, habíamos anticipado que el Banco Central era prestamista del sector público, y bueno, compra títulos públicos que emite el gobierno cada vez que tiene un déficit. Luego puede, de alguna manera, quedarse con una parte de esos títulos y otra parte lo puede vender en el mercado abierto de títulos públicos. Normalmente el Banco Central tiene en cartera títulos públicos porque es uno de los instrumentos que suele utilizar para luego llevar a cabo la política monetaria, que también lo vamos a ver. Y los préstamos a la banca comercial tienen que ver con algunos desajustes que por allí pueden tener los bancos. En épocas de crisis puede haber una corrida bancaria que haga que quede descolocado algún banco comercial, es decir, ¿qué significa que esté descolocado? O que esté en rojo, que no llegue a tener como reserva lo que el Banco Central le obliga. Supongamos que el Banco Central le obliga a tener un 20% de los depósitos como reserva. El monto de depósito de ese banco es 100 pesos, quiere decir que puede prestar 80 y 20 tiene que mantenerlo como reserva. Bueno, por algún motivo han ido más clientes del banco a retirar parte de los depósitos y ha obligado al banco a caer por debajo de ese mínimo legal de 20 pesos que debería tener. Supongamos que le quedan 18. Bueno, tiene dos alternativas el banco. Hacerse los tontos y no decir nada, y si pasa, pasa, pero lo normal es que eso no pase. Entonces, en lugar de quedarse callado, le conviene el contador del banco levantar el teléfono, llamar al Banco Central y decir, mire muchacho, acá me pasó
tal cosa, me están faltando 2 pesos de depósito y el Banco Central le presta esos 2 pesos para que reconstruya su reserva legal. ¿Sí? Esos son los redescuentos que realiza el Banco Central. Los préstamos a la banca comercial. Bien, veamos, o sea, el proceso de creación primaria es bastante simple. Se mueve por un lado el activo y eso genera un movimiento en el mismo sentido en el pasivo, es decir, aumenta el activo y aumenta el pasivo del Banco Central. Disminuye el activo y disminuye el pasivo del Banco Central. El proceso de creación secundaria de dinero es un poco más complejo. Como dijimos, surge porque la gente deposita sus existencias o una parte de sus existencias de liquidez, de efectivo en el banco, y el banco utiliza una parte de esa liquidez para realizar préstamos, para otorgar créditos. Entonces, claramente, uno ya infiere que esta creación secundaria, que no es emisión, sino creación, depende del comportamiento que tengan los particulares, los bancos comerciales y el Banco Central. Y eso se refleja en 3 variables que muestran o que pueden ser afectadas por esos comportamientos. El comportamiento de los particulares lo vamos a ver reflejado en el coeficiente CU, que es la proporción efectivo-depósitos, o el coeficiente de preferencia por liquidez. Este coeficiente uno lo calcula como el efectivo en poder del público, que llamamos CU, para seguir la nomenclatura de Dorbush, sobre los depósitos a la vista. Claramente, si la gente prefiere mantener una gran cantidad de sus existencias de dinero en efectivo, entonces esta proporción de efectivo-depósitos va a ser más alta y va a determinar que los bancos tengan menos dinero para prestar. Por lo tanto, uno intuitivamente presume que va a haber una creación secundaria bastante limitada. RE es el coeficiente de reservas. Bueno, las reservas son en parte las que mencionábamos recién. El Banco Central obliga a los bancos comerciales a mantener una parte de sus depósitos dentro del banco, sin poder prestarlo, en situación de reserva. No significa que las reservas que tenga el banco coincidan exactamente con el monto o con el porcentaje de reservas sobre depósitos que quiera el Banco Central que mantengan los bancos comerciales. Los bancos comerciales podrían tener, por razones particulares, reservas superiores a lo que les exige el Banco Central. Normalmente tratan de que eso no suceda porque el negocio del banco es prestar plata. Entonces, mientras más plata puedan prestar, más van a ganar. Pero ¿qué pasa? Que hay bancos que pueden tener situaciones particulares. O sea, si yo sé que el banco que estoy administrando tiene retiros de corto plazo por montos mayores que lo que me permitiría hacer frente a las reservas que me obliga el Banco Central, voy a decidir mantener un nivel superior de reservas, si no voy a quedar permanentemente en rojo con el costo que eso implica, o incluso podría generar desconfianza entre los clientes que pudieran derivar en una corrida bancaria. Bueno, y obviamente la base monetaria que maneja el Banco Central son las 3 cosas que están determinando a posteriori cuál es
el monto de creación secundaria que puede haber en una economía. Vamos a ver este proceso de creación secundaria con un ejemplo muy sencillo, en el cual estamos suponiendo que el Banco Central emite billetes y monedas por 100 pesos, es decir, a ese momento la base monetaria, o como dice Dorbush, el dinero de alta potencia, son 100 pesos. ¿Por qué se emitieron esos 100 pesos? Porque el Banco Central tuvo que comprar un monto equivalente de moneda extranjera a un exportador que necesitaba pagar sueldo, ¿sí? Entonces, para pagar los sueldos necesitaba pesos, se vio obligado a liquidar los dólares que tenía producto de la soja que había exportado. Este exportador decide mantener 50 pesos en efectivo y depositar otros 50 pesos. O en realidad sería al revés, porque normalmente la operatoria, incluso para nosotros mismos, cuando cobramos el sueldo ya no recibimos dinero en efectivo, sino que lo depositan en una cuenta. Entonces allí decidimos cuánto retirar en lugar de cuánto depositar. El resto queda depositado. Bueno, independientemente de eso, conceptualmente es lo mismo, ¿sí? En ese caso, el coeficiente de preferencia por liquidez o el coeficiente efectivo de depósitos es 1. 50 pesos que mantengo en efectivo sobre los 50 pesos de depósitos a la vista. Y a su vez, sabemos que los bancos, sea porque lo obliga el Banco Central o porque lo decide en base a, el contador lo hace en base a las contingencias propias que debe enfrentar ese banco, decide prestar 40 pesos y mantener como reserva 10 pesos. En ese caso, calculamos el coeficiente de reservas. 10 sobre 50 nos dice que este coeficiente es de 0,2, es decir, un 20% de los depósitos lo mantiene como reservas. Bien, ahora vamos a ver cómo es este proceso de creación de dinero. ¿Cuánto dinero existe en la economía en este momento? Bueno, como dijimos, allí me olvidé de cambiar las letritas. La emisión de dinero fue de 100 pesos, billete B sub P vendría a ser lo que tenemos como CU, ya después lo voy a corregir, como en 50 pesos y los depósitos de 50 pesos. Dijimos que el banco reserva 10 pesos y presta 40. Bien, contemos cuánta plata hay en la economía. Están mis 100 pesos o los 100 pesos del exportador dividido en 50 pesos en efectivo y 50 pesos depositados, y a su vez alguien recibió un préstamo por 40 pesos. Entonces, obviamente, en esta economía ya no hay 100 pesos que imprimió el Banco Central, sino que hay 140 pesos. Es decir, que tenemos una creación secundaria de dinero realizada por los bancos comerciales de 40 pesos. El tema es que el proceso no termina ahí. O sea, estos 40 pesos que tiene quien pidió el préstamo, ahora si utilizamos los coeficientes de efectivo depósitos y los coeficientes de reserva, podemos ver cómo se van expandiendo. De los 40 pesos que recibió este deudor, 20 pesos lo mantiene como depósito en el banco y otros 20 pesos lo mantiene como efectivo. A su vez, ese nuevo depósito de 20 pesos genera que el banco reserve 4 pesos, es decir, el 20%, y que por lo tanto pueda prestar 16 pesos. Y el proceso continúa hasta que
ya no quede dinero para prestar dentro de ese banco o dentro del sistema bancario, ¿sí? Allí yo hice el cálculo como para que ustedes vayan viendo o vean cómo va descendiendo la cantidad prestable a medida que se van haciendo cada vez más chiquitos los depósitos que realizan los nuevos deudores del sistema. ¿Sí? Primero teníamos que el exportador depositaba 50 y mantenía en efectivo otros 50, de eso se prestaban 40 y se mantenían como reserva 10, eso posibilitó que este deudor mantuviera 20 pesos en efectivo y depositara 20, eso aumentaba las reservas en 4 pesos y los préstamos en 16, a su vez quien recibió los 16 pesos mantenía 8 pesos en efectivo y depositaba los otros 8, las reservas aumentaban en 1,6 y los nuevos préstamos en 6,4, y así sucesivamente vemos que se va haciendo cada vez más pequeñas las cantidades. Si sumamos todo lo que en esta economía se mantiene en efectivo, 50 más 20 más 8 más 3,2 más 1,3 más 0,5, tendríamos 83 pesos de efectivo. Y a su vez, sumando todo lo que se mantiene en esta economía como depósito a la vista, también sumaríamos otros 83 pesos en efectivo. La oferta monetaria, el M1, es decir, el efectivo más los depósitos a la vista, serían entonces 166 pesos en nuestro ejemplo. Eso que hemos visto a través de ir analizando todo el proceso de creación secundaria de dinero, es lo que determina el multiplicador del dinero. Este multiplicador del dinero es una síntesis o resume la expansión total de la creación de dinero a partir de una emisión de un peso o de lo que sea que emite el Banco Central. Y podemos ver entonces ahora sí, para simplificar, para no tener que hacer todo ese cálculo que estuvimos haciendo recién, tratar de derivar una fórmula para poder calcular este multiplicador. Y en ese sentido partimos de lo que conocemos, de M0, base monetaria, y M1, oferta monetaria. M0 es el efectivo más las reservas o depósitos de los bancos en el Banco Central, y M1 es el efectivo más los depósitos a la vista. En ambas ecuaciones lo que vamos a hacer ahora es multiplicar y dividir por D. Si multiplicamos y dividimos por una misma cantidad, sabemos matemáticamente que no va a haber ningún cambio, ¿sí? Allí lo tenemos expresado. Al costadito sigo dejando las ecuaciones de base monetaria y oferta monetaria para que veamos lo que hemos hecho. Dividimos por D y multiplicamos por D. Es decir, que si anulamos eso, volvemos a la fórmula inicial de la base monetaria. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Bueno, es un artilugio matemático que nos permite transformar esto en coeficientes, ¿sí? CU o efectivo sobre depósito nos da CU minúscula, que es el coeficiente de efectivo, y las reservas sobre los depósitos nos da el coeficiente de reservas, multiplicando por los depósitos a la vista. Y en la segunda ecuación, la que corresponde a la oferta monetaria, también nos simplifica mucho la ecuación, transformándola en el coeficiente de efectivo depósitos más 1 por los depósitos a la vista. Despejamos D en la ecuación 3, en la ecuación de la base monetaria, y luego lo que hacemos es reemplazar esa
ecuación que hemos obtenido, que acá la nombramos como 5, de despejar D, lo reemplazamos en la ecuación de la oferta monetaria, ¿sí? Entonces nos va a quedar que el coeficiente CU más 1 sobre el coeficiente CU más el coeficiente de reserva por la base monetaria es finalmente el multiplicador monetario por la base monetaria. El multiplicador monetario que conocemos de siempre. Es decir, el coeficiente de efectivo de depósitos más 1 sobre el coeficiente de efectivo de depósitos más el coeficiente de reserva determina el multiplicador monetario o la cantidad de veces que se va a multiplicar la base monetaria para transformarse en la oferta monetaria. La cantidad de veces que se va a multiplicar M0 para llegar a ser M1. Este multiplicador, que llamamos va a ser mayor cuando menores sean el coeficiente de efectivo depósitos y el coeficiente de reservas. Ahí hay... Ah, sí, está perfecto, sí. Va a ser mayor cuando menor sea CU, lo que significa que la gente tiene poco efectivo. O sea, si CU es pequeño, significa que el denominador, que era el efectivo, es pequeño respecto al denominador, que son los depósitos. ¿Sí? Lo que quiere decir entonces que los bancos van a tener más dinero para poder prestar. Y a su vez, si el coeficiente de reservas es pequeño, eso significa que el Banco Central les obliga a tener en sus bóvedas una cantidad pequeña de dinero y que pueden prestar la mayor parte de los depósitos que realizan los clientes. Y inversamente, el multiplicador monetario va a ser menor cuando mayor sea CU, lo que significa que la gente tiene mucho efectivo en su poder y deposita pequeñas cantidades, con lo cual los bancos tienen poca plata para prestar. Y por otra parte, si el coeficiente de reservas es muy alto, eso significa que el Banco Central le obliga a mantener en la bóveda sin poder prestar una gran parte de los depósitos, con lo cual la expansión secundaria se va a restringir sobremanera. La expansión, vamos a ver la expansión y la contracción de la cantidad de dinero que hay en la economía. En este caso, ya nos estamos refiriendo a lo que es la oferta monetaria, no la base monetaria. Por una parte, sabemos que ni los bancos comerciales ni la gente puede modificar la base monetaria, pero sí intervienen a través de sus preferencias uno o de las políticas crediticias otros, pueden influir sobre la creación secundaria. El Banco Central, a su vez, es el que emite el dinero y cuenta con herramientas que le permiten manejar la cantidad de dinero que hay en la economía. Esas herramientas son las que suelen originar las políticas monetarias. Obviamente, el objetivo que tiene esta política monetaria es controlar la cantidad de dinero. La cantidad de dinero que hay en una economía, insisto, ya no hablamos de base monetaria, sino de oferta monetaria de M1, puede realizarse afectando la base monetaria o la creación secundaria de dinero. Cuando afecta la base monetaria, estamos ante lo que son las políticas monetarias que
establece y ejecuta el Banco Central. También con estas políticas monetarias puede afectar residualmente la creación secundaria de dinero. Lo vamos a ir viendo a través del análisis del cuadro. Bien, para modificar la base monetaria tiene que tocar alguno de los tres activos que habíamos mencionado hace un rato cuando veíamos el balance del Banco Central. Las operaciones cambiarias, compra-venta de divisas, serán expansivas si se trata de una compra de divisas. Cuando compra divisas, se emite dinero para efectivamente poder comprarlas. Y va a ser contractiva cuando salga a vender divisas. Normalmente esto modifica la base monetaria, pero no forma parte de la política monetaria. Es una consecuencia de otra intervención que realiza el Banco Central. O sea, cuando interviene en el mercado de cambio no es para afectar la base monetaria, sino que normalmente es para afectar el mercado de cambios. Es decir, que se trataría de política cambiaria. Si se refiere estrictamente a política monetaria cuando realiza operaciones de mercado abierto, es decir, compra y venta de títulos públicos. Decíamos que el Banco Central mantiene en cartera títulos públicos que simbolizan o que muestran parte de la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central, y lo suele conservar esos títulos públicos para eventualmente realizar política monetaria. Si no tuviera títulos públicos, no podría vender títulos públicos. Entonces, necesariamente, si quiere contraer, si quiere realizar una política monetaria contractiva, tiene que tener títulos públicos para salir a vender esos títulos públicos, recuperar dinero y disminuir las dos cosas, ¿sí? El activo y el pasivo. A su vez, si quiere expandir la oferta monetaria, puede salir a comprar títulos públicos, rescatar títulos, para lo cual debe entregar dinero a cambio, pesos. Bueno, también afecta a la base monetaria la política de redescuentos o los préstamos a los bancos comerciales que realizan. En ese caso va a ser expansivo cuando fije normas más laxas. Por ejemplo, mantener una tasa de redescuento baja. Entonces eso, si la tasa de redescuento, por ejemplo, es muy baja, los bancos comerciales pueden verse incentivados a sobreprestar, es decir, prestar por encima de lo que debieran mantener como reserva legal. Total, la pena es muy baja. Le van a cobrar una tasa de castigo pequeña, y si esa tasa de castigo es más baja que la que yo estoy cobrando a quien le presto dinero, obviamente voy a incurrir en esa falta, ¿sí? No es motivo de análisis de nuestro curso, pero bueno, por ahí es interesante saberlo. También puede afectar el Banco Central la creación secundaria de dinero. Normalmente lo hace afectando el coeficiente de reservas, ¿sí? Pero jugando con el último punto que tenemos allí, el de la tasa de interés, también puede contribuir a través del manejo de la tasa de interés a cambiar las preferencias por liquidez, ¿sí? Si de pronto el Banco Central establece tasas de interés muy bajas, entonces es un incentivo muy alto a que la gente mantenga el dinero en efectivo. Y en ese caso, si la gente mantiene dinero en efectivo, la creación secundaria va a ser muy baja,
¿Cómo lo logró? Afectando el coeficiente de efectivo depósito indirectamente a través de mantener tasas de interés pequeñas. O sea que no es solamente que puede afectar esa creación secundaria de dinero manejando el coeficiente de reserva, sino que de alguna manera puede influir en la preferencia de los particulares por liquidez y de esa forma afectar la creación secundaria de dinero. Bien, hemos visto entonces la demanda en el encuentro anterior, hemos visto la oferta de dinero en este encuentro de hoy. Juntamos esas dos cosas en nuestro mercado del dinero. La demanda de dinero habíamos dicho que dependía positivamente del nivel de ingreso y negativamente de la tasa de interés. Le habíamos dado una forma L igual a K por Y menos H por I, que cumplía con una de las teorías que explican la demanda por transacciones, que es el modelo de Baumol y Tobin que vimos en la clase pasada. Y la oferta de dinero, ya lo habíamos anticipado, más allá de todo este proceso de creación que hemos analizado ahora, de alguna manera tomamos como dado que la maneja el Banco Central y que se trata de una oferta de saldos monetarios reales. El equilibrio entonces va a exigir que la oferta se iguale a la demanda de dinero. Es decir, la oferta de saldos reales va a ser igual a K por Y menos H por I. Lo podemos ver gráficamente, donde tenemos una situación de equilibrio al nivel de tasa de interés I sub 0, coinciden la función de demanda de dinero con la función de oferta de saldos monetarios reales. Bien, tenemos sin embargo, a pesar de que vemos el equilibrio, tenemos sin embargo que hay dos situaciones de desequilibrio. O sea, la conjunción de oferta y demanda marca la tasa de interés de equilibrio I sub 0. ¿Qué pasaría si en el mercado la tasa de interés estuviera por encima del equilibrio? Bueno, la tasa de interés I sub 1 está por encima del equilibrio y vemos que a esa tasa de interés la oferta de dinero supera a la demanda de dinero, es decir, tenemos un exceso de oferta de dinero. Si uno piensa en este mercado como en cualquier otro mercado, donde teníamos los precios en el eje de las ordenadas y las cantidades en el eje de las abscisas, bueno, la tasa de interés viene a ser el precio del dinero. Si estamos ante una situación de exceso de oferta, es de esperar que ese exceso de oferta, a través del proceso de ajuste propio del mercado, lleve a una baja del precio del dinero, es decir, que la tasa de interés empiece a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Hasta que se alcance nuevamente la tasa de interés de equilibrio. En ese caso, ya no va a haber ningún incentivo a que esa tasa continúe disminuyendo. Si partimos de la situación inversa, donde la tasa de interés está por debajo del equilibrio, tenemos una situación de exceso de demanda. La cantidad demandada de dinero es mayor que la emisión, que la oferta de dinero que hay en la economía, y por lo tanto el precio del dinero va a tender a subir. A medida que suba, las cantidades demandadas van a ir disminuyendo hasta que se alcance nuevamente la coincidencia entre los que demandan dinero y los que ofrecen dinero en este mercado, y la tasa de interés vuelva a ser I sub 0, que es la tasa de equilibrio. Surge la
dicotomía de que el Banco Central puede o no puede manejar simultáneamente la cantidad de dinero y la tasa de interés. Bueno, el hecho, la conclusión primordial es que no puede manejar simultáneamente ambas variables. Tiene que elegir qué determinación tomar. Si quiere mantener los niveles de saldos monetarios reales simbolizados por M0 sobre P, entonces necesariamente va a cruzar, por acá va a pasar la oferta de dinero y necesariamente va a cruzar a la demanda de dinero en el punto E, y por lo tanto la tasa de interés va a quedar determinada en I asterisco. No puede decir, bueno, no, yo quiero que la tasa de interés sea I sub 0. ¿Por qué no puede? Porque a ese nivel de oferta el equilibrio está dado cuando iguale a la demanda de dinero en el punto E y no hay otra tasa de interés posible más que I asterisco. Si quisiera mantener la tasa de interés I sub 0, no podría elegir la oferta monetaria M sub 0 sobre P, sino que tendría que elegir M asterisco sobre P para poder llevar o bajar la tasa de interés hasta I sub 0. Y a ese nivel de tasa de interés no puede elegir ofrecer una menor cantidad de dinero. ¿Qué cosa va a hacer el Banco Central? Normalmente, bueno, el Banco Central suele elegir la tasa de interés que quiere mantener, porque es mucho más fácil elegir la tasa de interés que la cantidad de dinero, que tratar de establecer o de fijar la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la fijación de la cantidad de dinero tiene una parte que maneja de manera directa el Banco Central, que es la base monetaria, pero hay una gran parte, que es la creación secundaria de dinero, que el Banco Central la influye, pero no la determina. Entonces, no suele elegir mantener una cantidad de dinero, sino fijar una tasa de interés, ¿sí? Y eso lo ayuda a mantener la cantidad de dinero que por ahí puede estar pretendiendo que haya en la economía, ¿sí? Bien. Acá tenemos una situación en la cual partimos de que el equilibrio está determinado por la tasa de interés I sub 0, donde la oferta monetaria inicial cruza a la demanda monetaria, ¿sí? ¿Qué pasa si el Banco Central decide aumentar la cantidad de dinero? Lleva la oferta monetaria hasta M' sobre P. Allí la flechita nos indica el cambio que ha realizado el Banco Central, mostrando el desplazamiento de la función de oferta de dinero hacia la derecha. Ese desplazamiento estaría generando al nivel de tasa de interés I sub 0 un exceso de oferta tal cual lo veíamos recién. Si hay un exceso de oferta de dinero, uno lo puede ver también como que hay un aumento de la demanda de bonos. Si la demanda de bonos aumenta, eso significa que el precio de los bonos va a subir. Que el precio de los bonos suba, el precio real de los bonos suba, implica que el tipo de interés o el rendimiento de ese bono va a caer, que es otra manera de ver, alternativa a la anterior, que hablábamos como la tasa de interés como el precio del dinero. Bueno, también acá uno puede ver la tasa de interés como el rendimiento de los bonos, y como está aumentando la demanda de bonos, el precio de los bonos se eleva y por lo tanto su rendimiento real cae desde I sub 0 hasta I sub 1. ¿Y por qué hasta I sub 1? Porque en I sub 1 se produce el nuevo equilibrio E sub 1,
donde la nueva oferta de dinero cruza a la demanda de dinero. Bien, es simplemente, no lo muestra Dorgus, pero por ahí habla del rendimiento de los otros activos financieros y por eso quería mostrarle cómo era el proceso por el cual la tasa de interés termina cayendo, en lugar de hablar del precio del dinero, que hay muchos economistas que por allí se oponen a esa expresión. Bueno, hablando de rendimiento, también uno puede ver que ese rendimiento cae si, analizando el mercado del dinero, hace una inferencia sobre lo que sucede simultáneamente en el mercado de bonos. Y acá simplemente, a modo de resumen de lo que sería una contracción monetaria o una expansión monetaria, como en primer lugar, la expansión monetaria determina la caída del tipo de interés, la expansión implica que la oferta monetaria se desplaza hacia la derecha, la contracción que se desplaza hacia la izquierda y que genera un aumento en el tipo de interés. Bien, ya estamos llegando al final del encuentro de hoy y lo hacemos cerrando con la función LM. La función LM muestra todas las combinaciones de niveles de ingreso y tasas de interés para las cuales el mercado de dinero se encuentra en equilibrio. Analíticamente implica entonces igualar oferta y demanda. Oferta de saldos reales igual a K por Y menos H por I. Y lo vamos a ver con más detenimiento en la clase que sigue. Hoy simplemente les anticipamos que operando, es decir, despejando convenientemente por un lado Y por otro lado I, uno puede tener expresada la función LM con cualquiera de las dos ecuaciones, cada una tiene una característica. Por ejemplo, a la hora de dibujar, a la hora de hacer el gráfico, es muy bueno tener despejado tanto en función del ingreso como en función de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque fíjense en esta primera ecuación ustedes, si yo quiero obtener el corte en el eje donde simbolizamos Y, en el eje de las abscisas, hago 0 la tasa de interés y me queda el corte, M sobre P sobre K, me determina el corte en el eje de las abscisas. Y si me voy a la segunda ecuación y hago 0Y, voy a tener el corte en el eje de las ordenadas. Bien, veamos entonces gráficamente cómo se obtendría esta función LM. Para graficar la demanda de dinero es conveniente despejar en función de la tasa de interés, ¿sí? Y allí cuando tenemos, bueno, habíamos visto que la función de demanda de dinero tenía una pendiente negativa y que a su vez estaba en este esquema gráfico donde tenemos tasa de interés y acá tenemos oferta de saldos reales. No, como ustedes ven, no tenemos el nivel de ingreso simbolizado en ninguno de los dos ejes. Entonces, acá tenemos que ir dándole valores al ingreso, a Y, para lograr dibujar, lograr graficar una determinada función de demanda de dinero. La oferta de dinero está determinada, como dijimos, por el Banco Central. Por eso es una línea recta al nivel que el Banco Central ha querido determinar. Y la demanda de dinero tiene, supongamos que el nivel de ingreso es Y sub 0, entonces la demanda de dinero será la que hemos graficado con color azul, ¿sí? Al nivel que corta a la oferta de dinero queda determinada la tasa de interés de equilibrio
y sub 0. Bien. Hemos dicho que la función LM ya no trata de relacionar tasa de interés y los niveles de oferta y demanda de dinero, sino que trata de relacionar la oferta y la demanda de dinero que están en equilibrio, pero relacionando la tasa de interés que estamos viendo en el eje vertical con el nivel de ingreso que en el segundo gráfico hemos puesto a nivel de las abscisas, ¿sí? Si donde se cruza la demanda original, la que corresponde a Y sub 0, con la oferta de dinero determinamos la tasa de interés, la llevamos al gráfico, al segundo gráfico, y va a cortar o va a determinar un punto. Acá vamos a ir tomando el ingreso Y sub 0, el ingreso Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, el Y sub 2 es menor que el Y sub 0, ¿sí? Uno podría dibujar un montón de niveles de ingreso alternativo. Bien, si ahora suponemos que el nivel de ingreso crece hasta Y sub 1, la demanda de dinero también se va a desplazar hacia arriba y va a ser esta que hemos representado con el color verde. Cuando cruza a la oferta de dinero se determina una segunda tasa de interés, la tasa de interés I sub 1 mayor que I sub 0. ¿Por qué? Porque la demanda de dinero es mayor y la oferta de dinero no cambió. Eso determinó un aumento del precio del dinero hasta I sub 1. Si trasladamos esa tasa de interés al segundo gráfico y bajamos hasta el nivel de ingresos Y sub 1, me queda determinado un segundo punto. Lo mismo podríamos hacer si suponemos que el ingreso cae hasta Y sub 2. En ese caso, la demanda de dinero es la que hemos dibujado de color rojo, corta a la oferta de dinero al nivel de tasa de interés I sub 2. Trasladamos esa tasa de interés al segundo gráfico, el nivel de ingreso Y sub 2 es menor que Y sub 0, ¿sí? Me determina otro punto de una función. Los tres son puntos de equilibrio en el mercado monetario, ¿sí? Porque lo hemos hecho de esa manera, hemos buscado coincidencias de demanda y oferta de dinero. Por lo tanto, sabemos que esos tres puntos son puntos de equilibrio en el mercado monetario. Uniendo todos esos puntos, obtenemos gráficamente la función LN, que vuelvo a insistir, también lo podríamos hacer a través de darle valores en las ecuaciones que hemos visto anteriormente, ¿sí? Bien, vamos a dejar de compartir, vamos a volver. Bien, con esto entonces cerramos el mercado monetario hoy, lo vamos a retomar brevemente el análisis de la función LM, el encuentro que sigue, para en ese mismo momento incorporar la función IS, la que equilibra el mercado del producto, que aún no hemos llegado a derivarla, y a partir de allí ver el equilibrio simultáneo en los mercados financieros y del producto. Eso entonces lo vamos a hacer el martes que viene. No sé si tienen alguna consulta sobre lo que hemos estado viendo o sobre alguna cuestión particular. Les anticipo que estaría determinado ya de manera definitiva, salvo que hubiera algún cambio de último momento no adjudicable a nosotros. El parcial sería el día 13 de... el primer parcial, el 13 de septiembre, ¿sí? Como hemos anticipado, entraría la unidad 1 a 4, que la terminamos de ver teóricamente el martes de la semana que viene. Y en los próximos días lo vamos a habilitar la solapa como para que vayan viendo el instructivo pertinente. Allí va a estar algo que me están preguntando ahora, el tipo de modalidad del examen, que
ya lo hemos anticipado, los parciales tomamos preguntas de alternativas múltiples y son teórico-prácticos, ¿sí? Las preguntas prácticas también se toman con alternativas múltiples. A ver, voy a ver qué... Preguntando. Sí, la unidad 4 entra completa, no se parcializa. Sí. Profe, yo le había mandado un mail consultándole porque contabilidad 2 de la cátedra Boco, por lo menos que yo estoy, tiene parcial el día 13 de septiembre en el mismo horario. Sí, lamentablemente no vamos a poder. Sí, déjame, ya lo leí al mail, así que sé de qué se trata. Lamentablemente no vamos a poder cambiarlo. Vos preguntabas si podías llegar más tarde. Bien, no hay como cuando es presencial el examen una restricción de 15 minutos. Lo podría poner porque uno se fija a qué hora entró cada uno al parcial y si entró al minuto 16 puede decir que no es válido, pero no hacemos eso. El examen duraría aproximadamente 1 hora 30, está habilitado durante 1 hora 45. Tiempo límite para realizar el examen, 1 hora 30. Lo solemos tener habilitado 1 hora 45 porque por ahí alguno se demora un poquito o se le cortó internet 5 minutos, 10 minutos, entonces lo dejamos unos minutos más habilitado. El tema es que si vos llegas tarde, vas a tener un inconveniente para terminarlo. O sea, a ver, posiblemente lo puedas realizar igual, porque al ser de alternativas múltiples puedas poner una respuesta medio al azar. Las preguntas teóricas no, porque tenés tiempo de leerla, pero los prácticos te pueden llevar más tiempo y podrías no tener el tiempo suficiente. Pero no hay restricciones respecto del horario de acceso al examen. También les recuerdo de que si alguno no cuenta con los elementos técnicos necesarios en su casa, lo puede hacer acá en la facultad. Para lo cual vamos a tener un gabinete asignado, no va a ser en papel, va a ser también por aula virtual, pero sería bueno que lo anticipe para ver que no exceda la cantidad de lugares que podamos llegar a tener. ¿Qué significa tener los elementos técnicos adecuados? Tienen que tener una notebook, computadora para hacer el examen y para conectarse al Meet tienen que hacerlo a través del celular que lo van a poner al costado derecho, no de frente a mostrando en forma general el lugar de trabajo, ¿sí? O sea que necesitan las dos cosas. Si solamente tienen un celular, no pueden hacerlo. Tienen que tener al menos 2 celulares, porque también podrían acceder al examen por celular, pero tienen que tener 2. Van a estar con el navegador seguro y por lo tanto eso no les permite usar la cámara de la computadora, ¿sí? Y además por una cuestión de control, para que realmente sea un control valedero desde el punto de vista técnico, tiene que estar tomado desde el costado. Nosotros lo vamos a administrar la reunión Meet y si bien no los podemos tener a todos los alumnos a la vista, sí vamos a ir viendo al azar el banco de trabajo de cada uno, la mesa de trabajo, y obviamente le vamos a llamar la atención o tomaremos la determinación que corresponda si tienen elementos no autorizados. El tema del acuerdo de honestidad y el DNI me parece que ya no hace falta, pero les confirmamos después por una noticia. No. Lo que hagan con la cámara de la notebook no nos interesa. A la reunión Meet tienen que acceder con el celular, no con la cámara de la computadora. En la computadora van a tener que tener el navegador seguro, si no van a poder entrar al examen.
y con el celular entran a la reunión Meet. Tienen que entrar a la reunión Meet antes de entrar al examen. Si nosotros vemos, porque el Meet nos da un reporte del horario de ingreso de cada uno, lo mismo que hace el Moodle con el horario de ingreso al examen. Si nosotros vemos que ingresó primero al examen y estuvo un tiempo elevado antes de entrar a la reunión Meet, el examen va a ser invalidado. Profe, Y alguien, esperen, alguien me está preguntando si es de libre navegación. No, no es de libre navegación, es secuencial. A algunos le aparece una pregunta primero, a otros le aparece otra, pero además cuando no pueden pasar a la siguiente pregunta sin responderla porque después le queda esa pregunta anterior sin respuesta. ¿Sí? Y ya vamos a ver si ponemos para que en ese mismo momento puedan ver la respuesta correcta o cuando termine el examen, ya lo vamos a analizar, a los efectos de que eso sirva como muestra del examen. O sea que en el mismo momento en que realizan el examen tendrían la muestra, no habría una muestra posterior. Sí, no sé quién estaba preguntando algo. yo, profe, quería consultar, yo voy a necesitar un gabinete en la facultad para rendir, Después, digamos, ¿por dónde sí, o sea, aviso? ¿Cómo? dale, o sea, eso no es problema. Después nos mandan un correo, una notificación, entran las notificaciones y ahí nos mandan el que tiene algún inconveniente y lo va a hacer en la facultad, nos avisa de esa manera. Con la notificación yo voy tomando nota y a los efectos de prever los lugares. Sería bueno que antes del miércoles de la semana que viene ya nos avisen si lo van a hacer en la facultad o lo van a hacer en su casa. Perfecto, profe, gracias.